Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Recientemente vi un video aquí en esta plataforma de un canal que es famoso, que ya lleva al menos 10 años o más, aquí en YouTube, que habla de temas de misterio, de temas variados, muy similares a los míos. Y estaba hablando en esta ocasión acerca de los Apkallu. Los Apkallu, que son los llamados siete sabios de las tablillas sumerias, sumerio-acadias, y que pertenecen a una tradición de la cual hoy quiero hablarles, porque vi que en ese canal estaban dando la idea, o digamos, estaban dando un punto de vista desde el cual los Apkallu serían unos seres espirituales según la persona que dirige el canal, y ese es su punto de vista, totalmente respetable, porque es, digamos, su línea de investigación, me imagino, donde afirma que es muy probable que sean unas entidades espirituales que le hablaban a los gobernantes, como decimos, em, entre comillas, les hablaban a los oídos a los gobernantes. Entonces, él va como trazando una continuidad de ese tipo de entidades que continúan a hablarle al oído a los gobernantes del mundo. Yo he ido identificando distintas categorías y eso lo pude un poco explorar en mi libro que vendrá muy pronto llamado Los Poderosos, porque he notado que en todos estos escritos hay categorías distintas. Sí, puede haber entidades que no son materiales, pero yo todavía no afirmo eso hasta que esté segura según lo que voy encontrando. Hasta ahora me he encargado de los sujetos que son de carne y hueso, que podían ser identificados visualmente por los escribas o por las personas que estaban narrando estas historias. Y además, en este caso, es bastante relevante que podamos determinar si realmente se trata de entidades espirituales. Y es el análisis que quiero hacer hoy con ustedes. Porque tomando como referencia los textos mesopotámicos, vemos inmediatamente, podemos notar que los Apkallu no son una misma categoría que las otras categorías, son distintos. La interpretación de los Apkallu como seres corpóreos o como mínimo seres que actúan físicamente en el mundo tiene más apoyo textual directo que la idea de que fueran entidades puramente espirituales e incorpóreas. Esto es mi punto de vista. De manera que cuando terminemos, quizás alguien pueda pensar lo contrario, pero esto es lo que yo he ido identificando. Y por eso cuando yo he leído a Pettinato, a Lara Peinado, a Noah Kramer y otros sumerólogos y asiriólogos, cuando hablan de ciertas categorías que encontramos que son distintas, pero puedo notar claramente en esos textos cómo los sumerios, los cabezas negras, interactuaban con estas entidades de una manera muy natural y cotidiana. Así que pues seres incorpóreos es difícil porque comían con ellos, es igual a lo que sucedía con algunas categorías distintas como por ejemplo los malajim del Tanaj cuando se reúnen por ejemplo con Abraham y cenan juntos y se bañan, se limpian, pues no estamos hablando de entidades incorpóreas. Pero hay una precisión importante para hacer aquí, porque pues lo que les acabo de decir y lo que he ido encontrando no significa que los textos estén presentando a los Apkallu simplemente como humanos normales, porque tampoco es así. De todas maneras, se mueven dentro de una categoría distinta. Pero ¿qué dicen realmente las fuentes? Dicen que los Apkallu aparecen especialmente vinculados a la tradición de los siete sabios antediluvianos. Eso es cierto, es una certeza. En textos como la Bit Mesheri, la tradición de Uruk
y posteriormente el relato conservado por Veroso sobre Oannes, encontramos seres que llegan o están asociados con el Apsu, que sería el dominio de Ea o Enki. Sobre el Apsu, vamos a profundizar después, nuevamente retomaremos porque yo aquí ya he tenido oportunidad en otros videos de hacer ver que el Apsu no se trata solamente de un mundo subterráneo de aguas dulces, que también puede estar refiriéndose análogamente con un mundo exterior, un mundo fuera de nuestro planeta, un mundo en el universo, una zona del universo. Esto lo he notado porque en estos textos hay esas ambigüedades de significados y parece que un lugar puede ser aquí en la Tierra. Esto también lo vemos en los egipcios y en otras culturas, cuando se ve que hay lugares que están aquí en la tierra o bajo la tierra, pero que también tienen como una existencia espejo o también pueden existir en otros lugares fuera de nuestro mundo. Y poseen estos individuos una sabiduría extraordinaria. Eso es totalmente textual. Transmiten conocimientos concretos a los seres humanos. Enseñan técnicas, escritura, construcción, organización social y saberes especializados. Interactúan con los reyes. Pues aquí ya vamos viendo que son personajes que parecen reales. Pueden ser representados visualmente, porque ya hemos visto una serie grandísima de tablillas donde los vemos representados. Y como en algunas ocasiones tienen formas que pueden ser antropomórficas o zoomórficas, tienen representaciones como seres híbridos, o quizás se ponían algo que pudiera parecer de un animal, no podemos estar seguros. Pero aquí hay una lectura que es difícil, pero interesante, y yo diría que no debemos cerrar ninguna posibilidad y que nadie tiene la última palabra, como casi siempre. Así que los Apkallu pueden ser representados a veces como hombres, hombres con un traje de animal u hombres con partes del cuerpo de animal. Es muy variada la manera en la cual lo representaban. Podían tener características corporales extraordinarias y particularmente asociadas la mayoría de veces con peces o con aves. Todo esto resulta muy significativo porque sus acciones son acciones operativas. Enseñan, como ya lo dije, construyen, aconsejan, realizan rituales, ya vamos a ver esto de los rituales, interactúan con personas y participan en la organización de la civilización, porque todo indica que era muy importante establecer aquí civilización. Todo tendía hacia organizar una civilización y luego ellos llegan para completar esa tarea, para acelerarla. En términos concretos, lo que los especialistas llaman rituales mesopotámicos son unos procedimientos formalizados en los que determinadas acciones, objetos, sustancias, lugares y momentos, al igual que recitaciones, repeticiones, debían combinarse de una manera establecida. Por eso se llamaban especialistas en las distintas lenguas antiguas. Cada cultura del Asia, del Medio Oriente, cada cultura determinaba, le daba un nombre a estos sujetos que debían realizar unas acciones sistematizadas, formalizadas, repetitivas, para que no fueran olvidadas, para que entraran en la mente de las personas. Eran especialistas, eran los escogidos. ¿Y por qué se llaman los lugares y los objetos son santos, sacros? Porque eran reservados para estas tareas
para que los manipularan estas personas que tenían un gran conocimiento. Pero todo esto desde una lectura no teológica. Hay un texto denominado Bit Messeri, en el cual las instrucciones y los encantamientos asociados permiten identificar una atención claramente apotropaica, es decir, destinada a alejar o neutralizar aquello considerado dañino que nos hace daño. El Bit Messeri es una expresión acadia escrita Bit Messeri que suele traducirse como casa del confinamiento o casa del recinto. Vean qué interesante. O según cómo se interprete meseru sería algo parecido a casa de protección, como me recuerda un poco al Gan Eden, donde se debía realizar un cierto tipo de operaciones y era un lugar protegido. Miren que hay muchos paralelos aquí respecto a Mesopotamia, con luego la cultura hebrea, con la semítica. Es importante entonces separar las dos palabras bitu, bit, que es casa, edificio, templo o espacio doméstico, con meseru, que sería confinamiento, encierro, recinto, restricción. Procede de una idea relacionada con delimitar, cercar o impedir el paso. Era como un Gan Eden. Este lugar es como decir un recinto cerrado, protegido, o al menos recintado, no necesariamente todo cerrado, pero aquí dice casa del confinamiento. Interesante. Por eso, Bitmesseri no significa literalmente ritual de protección. Dense cuenta cómo el análisis etimológico de las palabras ya nos va mostrando una escenografía muy distinta, un escenario muy distinto a las traducciones que nos dan. Ese es el nombre convencional que recibe una serie de textos rituales acadios porque su contenido está relacionado precisamente con establecer esa protección, proteger. Entonces, por eso se usa y se dice que se trata de un ritual de protección. Bien, la idea central parece ser la de establecer límites frente a aquello que no debe penetrar en determinado espacio. Así que ellos realizaban una serie de acciones para proteger un lugar. Las figuras protectoras, entre ellas representaciones de Apkallu, y aquí aparecen nuestros Apkallu en esas figurillas, esas pequeñas esculturas, se colocaban en puntos específicos del edificio como parte de ese procedimiento. Cuando esto se realizaba, muy seguramente ellos, ¿qué hacían? Ellos ya sabían que los Apkallu habían sido maestros sabios que les enseñaron muchísimas cosas importantes. Así que cuando se sentían amenazados, ellos realizaban las esculturas del recuerdo remoto que tenían de estos seres llamados Apkallu. Y entonces las realizaban y las ponían en lugares donde pensaban como que podían proteger. Quizás alguien que viera la escultura diría, este lugar está conectado con los Apkallu, mejor me porto bien, mejor me alejo. Ellos pensaban que eso los iba a proteger de alguna manera. Hay algo interesante que hay que tener en cuenta y es que en mis investigaciones he notado que el Shalmu o Shalmu, el cual significa imagen, estatua, efigie o representación, según el contexto, es distinto al Apkallu como ser. Así que estamos hablando, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hoy día la gente le rinde homenaje a la estatua de Buda, por ejemplo. Pero las personas saben que Buda existió en algún momento.
Y sin embargo, hoy se conserva su estatua porque es un modo de evocarlo, de pensar en Buda. Igual en el cristianismo y en el catolicismo hay muchas imágenes de distintos personajes de la historia que ellos extraen de los textos bíblicos de manera que el hecho de que haya una estatua de Jesús o de María o de un santo no significa que nunca hayan existido. Existieron, pero luego con el tiempo, a pesar de que no los han visto, se hacen representaciones de ellos y eso es lo que está sucediendo aquí probablemente con los Apkallu, que después de mucho tiempo, porque es que los Apkallu son antediluvianos, son antes del diluvio. De modo que después hacen esculturas de ellos para proteger sus lugares. Entonces, lo que podemos extraer de todo esto es que los Apkallu, estos individuos llamados Apkallu, habían adquirido tanta autoridad y tanto poder, y la gente creía tanto en esta autoridad que después de mucho tiempo se realizaron estas esculturas posteriormente como agentes protectores rituales, porque recordando ese poder que ellos tenían y esa autoridad, es lo mismo que sucede con las otras corrientes. Se dan cuenta que después hacen esculturas para que les den protección, porque ya después si llega la creencia de lo mágico, ahí sí ya llega ese pensamiento de lo mágico, que si yo hago una escultura representando a un ser que existió y que tuvo autoridad y que protegió, y que tuvo poder, me va a proteger a mí, porque al hacer la escultura es como si lo contuviera también, como si se pudiera evocar de nuevo su poder. Y tenemos un paralelo mesopotámico extraordinariamente importante que deberíamos investigar a continuación. Se trata del ritual Mis-Pi o Pit-Pi, y esto significa lavado, apertura de la boca. Les sonará similar a algo en Egipto, ¿verdad? Y este es un ritual de las estatuas divinas. Y en ese ritual está muy bien documentado lo que les mencioné y es cuando se empieza a otorgar ese aura mágica a las esculturas y a las estatuillas y que ya se piensa prácticamente que el ser puede habitar en esa estatua, en esa escultura y se le otorga casi que la presencia y la identidad de la divinidad, porque ya todo eso se va transformando en divinidades, en seres mágicos, los cuales nos pueden también ayudar, protegernos o hacernos daño. Hay mucha documentación al respecto, pero yo quise reunirle unos puntos específicos de los cuales podemos extraer la idea de que los Apkallu no eran seres espirituales, sino más bien físicos. El primero de esos puntos es que ellos interactuaban directamente con los humanos. Los Apkallu no aparecen como fuerzas invisibles o poderes extraordinarios incorpóreos. Los textos los representan vinculados a reyes y a la transmisión de conocimientos. Entonces, toda su actividad ocurre en el mundo humano. El segundo punto es que transmiten conocimientos concretos de civilización, que todavía hoy están en el mundo. La tradición les atribuye Nemeku, es decir, sabiduría, conocimiento especializado, y los relaciona con las artes, con los saberes civilizadores. En la tradición posterior, Beroso, recordemos a Beroso, que habló de Oannes, lleva esto un poco más lejos porque Beroso nos cuenta que Oannes enseñó la escritura, por ejemplo, es decir, que le está atribuyendo a Oannes em, el pasaje de la escritura al hombre, al humano. También le enseñó Oannes al humano las ciencias, las leyes, la construcción, la agricultura de la cual hemos hablado aquí. Todo esto para crear ¿qué?
civilización. Y formas de organización, ya que en el relato de Veroso, la descripción de los conocimientos transmitidos es mucho más amplia y explícita que en las fuentes cuneiformes sobre los Apkallu. Veroso atribuye a Oannes una verdadera transferencia de conocimientos civilizadores. Incluso Veroso se llegó a referir a la magnitud de esa enseñanza, diciendo en esencia que después de aquello, nada fundamental quedaba por añadir para la vida civilizada. Era una enseñanza completísima. Eso construye el recuerdo de unos maestros que estuvieron entre nosotros, entre los humanos, aunque Veroso sea una fuente muy tardía. Y el tercer punto es que existe una cronología antes en la cual podemos ver que los 7 Apkallu primordiales están situados antes del diluvio y son asociados a determinados reyes. Cada rey se le había asignado un Apkallu. Después cambia la tradición y aparecen unos sabios posteriores que son los Umanu. Esto resulta interesante porque no son simplemente seres atemporales. La tradición los inserta dentro de una secuencia histórica mítica. ¿Por qué mítica? Porque pues para los estudiosos todo esto es mitología. Lo que estaba antes del diluvio es mitológico. Ahora veamos qué significa este vocablo humano. Es una palabra en acadio y también puede aparecer como humianu o humanu simplemente, según las convenciones de normalización. Puede significar o designar a un especialista, un maestro, un erudito o un sabio experto. Ahí están. Nuevamente vamos aprendiendo nuevos términos porque nosotros lo que hoy llamamos sacerdote ya es totalmente encasillar a un individuo que realizaba unas tareas específicas, especializadas y con erudición. El diccionario, el ORAC, registra sentidos como, para este término, por ejemplo, craftsman, bueno, en inglés, craftsman, o expert o scholar, o sea, un especialista. En el ambiente cortesano neoasirio, podría ser un maestro erudito al servicio del rey, por ejemplo. No significa espíritu. Estamos viendo cosas, estamos viendo unos elementos muy concretos aquí. Tampoco podría significar demonio, porque muchas veces han dicho que los Apkallu y estos seres eran demonios, como genius, como que estaban ahí hablándole al oído a los reyes. En realidad eran unos sujetos reales que estaban dándole consejos a los reyes, ayudándoles, guiándolos con erudición. Y tampoco significa ser sobrenatural. Simplemente es un maestro, un experto, un experto. Debemos saber que los Umanu podían ser personas humanas también, perfectamente históricas. Por ejemplo, en la corte neoasiria conocemos individuos que llevaron ese título. Era un título, Umanu. Había, por ejemplo, especialistas que estaban vinculados más hacia la escritura, otros hacia la astrología, a la adivinación y otros saberes cortesanos. Recordemos que son principalmente los estudiosos modernos, como ya lo he mencionado muchas veces aquí, que clasifican este tipo de categorías como mitológicas. Los textos mesopotámicos no ponen esa etiqueta, somos nosotros. Ellos no dicen lo que estamos diciendo es mitológico por ninguna parte. Ellos simplemente lo escriben y lo incluyen en cualquier texto junto con los textos, por ejemplo, burocráticos, cuando hablaban de los Anunnaki en cuestiones burocráticas o de cualquier tipo comercial. Y aquí estamos hablando de la lista de reyes y sabios, donde los Apkallu aparecen insertados en una sucesión temporal.
porque determinados sabios corresponden a determinados reyes. Recordemos, cada rey tenía su sabio. Y existe un periodo anterior al diluvio y un periodo después del diluvio, que continúa esta sucesión. El texto no hace, digamos, una separación entre el antes es mitológico y el después es real. Así que los Umanu no son los mismos Apkallu, pero sí existe una continuidad deliberada entre ambas categorías, Apkallu y Umanu. Gracias a una lista tardía, esta lista de reyes, una lista tardía proveniente de Uruk, sabemos que antes del diluvio estaban los Apkallu y que después del diluvio esa función la cumplieron los Umanu. Y estos llegan hasta personajes de épocas históricas, incluido el entorno de Esarhaddon. Así que tenemos documentados humanos que trabajan en las cortes mesopotámicas y algunos pueden identificarse como individuos históricos. Digo algunos porque algunos otros, los historiadores tienen dudas porque no los pueden verificar, lo cual no está diciendo, no significa que no hayan existido. Bueno, amigos, entonces vemos que para los mesopotámicos, los Apkallu estaban vinculados a todo un proceso en su pasado primordial. Nunca los consideraron como algo mitológico. Estaban asociados a los reyes anteriores al diluvio y eran poseedores de una sabiduría excepcional que venía de Ea o Enki. El problema con estos Apkallu es que la investigación histórica moderna no ha podido demostrar su existencia como individuos históricos. Así que pues, porque no tenemos, por ejemplo, una documentación contemporánea independiente de otros escritores o historiadores. Es decir, un Uana fue este individuo y vivió en tal fecha. Por ejemplo, que alguien hubiera escrito algo así. Como no hay, entonces no los clasifican como reales. Con los Umanu la situación cambia porque la categoría continúa dentro de periodos históricamente que mejor documentados, porque fueron después del diluvio. Y conocemos eruditos reales de las cortes mesopotámicas, algunos, por ejemplo, por su nombre incluso, y mediante documentos contemporáneos. Entonces, pues sí, esos se han confirmado efectivamente. Sin embargo, los textos presentan a los Apkallu como seres reales. Entonces, a pesar de que para los mesopotámicos eran seres reales, para los estudiosos, obviamente no pueden declarar que sean históricos porque no encuentran más documentación. Y ahí está. La diferencia entonces radica en que no sabemos cuál era la naturaleza de los Apkallu, porque también sus representaciones son muy variadas, como ya mencioné, y no está mencionado en los textos, pero sí sabemos que eran diferentes. ¿Y cuáles serían esos indicios que nos indicarían que su naturaleza no era humana, por ejemplo? Los siete Apkallu están estrechamente asociados con Ea, como ya mencioné, o Enki, que era el Anunnaki de la sabiduría, y con el Apsu, el dominio acuático de Ea. Como ya lo dije, no sabemos si de aquí o quizás yo diría que de afuera. Algunas tradiciones los representan como seres pertenecientes precisamente a ese ámbito y enviados para transmitir sabiduría a la humanidad. Orak los describe sintetizando las fuentes como criaturas de Ea destinadas a enseñar sabiduría a los humanos. Y hay una evidencia todavía más interesante. La literatura académica especializada señala que determinadas fuentes caracterizan a los Apkallu como seres solo parcialmente humanos. La tradición iconográfica que ya mencioné y textual los relaciona particularmente con formas humana y de pez, como lo vemos. Los Apkallu
poseen la extraordinaria sabiduría de Ea. Y recordemos que también Ea, al parecer, tenía una naturaleza ambigua. La tradición lo relaciona con conocimientos civilizadores y con saberes que posteriormente constituyen disciplinas especializadas mesopotámicas. Aquí recordemos también a los Momo del África, que llega posteriormente a la de los sumerios, pero es interesante que también ellos ven llegar una nave, un vehículo con estos hombres pez llamados Momo. Fíjense aquí el paralelo tan interesante. Y venían de Sirio. Siglos después, incluso un rey como Asurbanipal podía enorgullecerse de haber adquirido la habilidad de Adapa, por ejemplo, y conocimientos secretos de la tradición escribal. Es decir, Adapa funcionaba como un modelo primordial de conocimiento, algo que el erudito humano podía aspirar a heredar. Así que pues, o estas personas estaban muy como convencidas de la mitología, o realmente sabían que todo esto era algo real. Pero, ¿qué significa el término Apkallu? Apkallu significa sabio, experto, de lo cual les he hablado tanto. El equivalente sumerio, Abgal, significa igualmente sabio. Entonces, Apkallu es acadio y en sumerio es Abgal, especialización de saber un oficio. No me es indiferente tampoco, amigos, algo que pues a mí me llama mucho la atención y que ya aquí hubo una explosión de información al respecto sobre la mitra episcopal, porque realmente visualmente podemos encontrar grandes semejanzas con ese traje de pez que llevan algunos Apkallu. Es inevitable no ver esa semejanza. Sobre todo, sí, o sea, si uno observa bien la mitra episcopal y tiene estas colas aquí, es muy parecido a eso que lleva sobre su cuerpo y su cabeza el Apkallu o sabio. Y no me parece que sea una comparación simplemente visual o estética. Por ejemplo, como dato lingüístico aquí, pues para ir mirando esto que es curioso, la palabra española mitra procede del latín mitra y este del griego mitra. En griego antiguo designaba una banda o cinta, diadema o tocado, especialmente algo que se llevaba alrededor de la cabeza. También podía referirse a determinados tipos de prendas o cinturones. Lo interesante es que la palabra es muchísimo más antigua que la mitra episcopal. Ya existía. El griego mitra ya denominaba diferentes bandas, tocados o prendas para la cabeza y pasó al latín como mitra, siempre mitra. Tenemos también que el cristianismo primitivo, ojo porque, bueno, a algunos les recordará también Mitra, la deidad, entre comillas, el teos griego, pero no encuentro una conexión con esto, al menos yo todavía. Y recordemos que en el cristianismo primitivo está el pez, que se convierte en un símbolo muy importante directamente asociado al Cristo y a los cristianos. Hay personas que dicen que era algo para como una especie de clave para ellos, un código que habían hecho, un código secreto para poder saber dónde se reunían. Así que uno hacía la mitad del pez y el otro hacía la otra mitad, entonces ya sabían que pertenecían al cristianismo porque hubo mucha persecución. Pero eso es como no quiero decir leyenda, pero eso surgió después. Vamos a seguirle las huellas a esto porque me llama mucho la atención. Además, tenemos testimonios cristianos muy antiguos que muestran que esta asociación no es una construcción
posterior, es antigua. Tertuliano, por ejemplo, hacia finales del siglo II y a comienzos del tercero, utiliza una imagen extraordinariamente explícita. Él llega a llamar a Cristo el Ichthys o Ichthys y compara a los cristianos con pececillos que nacen en el agua, relacionándolo con el bautismo. Vamos observando todo esto que a mí me parece realmente estimulante ver todas estas relaciones. No se trata de relacionar cosas que no estén relacionadas con otras. Yo creo que aquí puede haber algo que sí lo esté. A partir del griego ichthys, que significa pez, los cristianos desarrollaron sus letras de ese conocido acróstico que dice así: Jesús Christos de Huios Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. De este modo, escribir o representar un pez podía equivaler simbólicamente a hacer referencia directa a Cristo. Y pues esto es como tan directo, como tan explícito, que me cuesta trabajo esa idea de que no, lo que pasa es que él era el pescador de hombres y esto y los peces que se multiplicaron, que él multiplicó los peces. Yo creo que aquí estamos hablando de otra cosa. Estas referencias de Cristo y el pez, porque hay mucha coincidencia con la cuestión mesopotámica y ya vamos a ver por qué. Y se cuenta con frecuencia que los primeros cristianos utilizaban el ichthys o pez como código secreto, como les dije, durante las persecuciones romanas. Así que un cristiano dibujaba la curva y el otro completaba el pez para identificarse mutuamente. Pero eso es una historia muy conocida, pero pues no hay evidencia antigua sólida de esto. En cambio, de que se refirieran al Cristo como el pez, sí. Así que lo que sí está bien documentado es que el pez funcionó desde muy temprano como símbolo de identidad cristiana y de Cristo. Eso es innegable. Lo que todavía no está claro es por qué. Hay al menos cuatro paralelos que a mí me llaman la atención. El primero es el maestro de conocimiento extraordinario. Jesús era un maestro y los Apkallu también lo eran. Los sabios, los transmisores de conocimiento excepcional, como han querido proyectar a Jesús en los escritos. Jesús aparece en las fuentes como didáscalos, maestro y rabí. En ambos casos, el conocimiento constituye una característica central del personaje. El segundo punto es que la naturaleza diferente de la humana ordinaria. Ese medio humano, medio divino. Sin embargo, después el cristianismo ortodoxo quiso ya quitar eso del 50% humano Jesús y 50% divino. Ellos dicen que Él es plenamente humano y plenamente divino, y me imagino, estoy segura que tienen una explicación teológica extraordinaria sobre esto, pero no quiero ir a mirar cómo justifican esto aquí. Simplemente, antes de esa formulación tan teológica, Jesús en los escritos mm, tiene un origen supuestamente divino, digámoslo en palabras teológicas, según como lo ve la teología, venía directamente del Espíritu Santo, ¿no? Allí puesto en el vientre de María, entonces era medio divino y medio humano, porque al nacer de una mujer, aunque dijeran que después seguía siendo virgen, todo eso tan particular, igual entonces sería medio humano, medio divino, pero ellos lo explican plenamente humano y plenamente divino, de otro modo. Es como ver el medio vaso lleno, algo así, es distinto.
Y el tercer punto tiene que ver con ese complejo simbólico del pez y el agua, porque en la tradición Apkallu encontramos esa asociación del Apsu, de las aguas, del pez, y Ea, que era el Anunnaki que tenía el dominio sobre los cursos de agua, él era un experto en la hidrología, en la canalización de ríos, era un experto en hacer diques, así que tenemos estos determinados sabios que eran representados con atributos de pez. Y en el cristianismo encontramos pescadores, pescadores de hombres, como les digo, pescas milagrosas, hay muchos peces, el pan y el pez, el bautismo, el ictus, y posteriormente una identificación simbólica ya explícita de pez Cristo, directo. Por separado, cada elemento tiene explicaciones perfectamente comprensibles dentro de su propia tradición. Pero como conjunto comparativo, yo diría que merece ser estudiado. Ya me dirán ustedes qué opinan. Me gustaría leerlos en los comentarios. Sin embargo, todo esto yo diría que no debería extrañarnos tanto porque recordemos que el cristianismo, ¿dónde tiene sus raíces el cristianismo? En medio de qué poblaciones y culturas surge el cristianismo, así que no podemos poner en duda de que haya reminiscencias mesopotámicas. Ya hemos visto cómo ha sido influenciado y después de lo del cristianismo que viene de raíces hebreas y judías, tenemos que empezar a ver que también ha sido permeado por otros llamados paganismos distintos. Hay un sincretismo enorme en el catolicismo. Ellos celebran fiestas de muchos lugares, pero se lo aplican al nacimiento de Jesús, al arbolito, al pesebrito de Jesús, y son tradiciones totalmente lejanas a- al lugar de donde surge y a la misma tradición. De modo que cuando vemos esa mitra sobre los obispos, realmente es muy similar. Y no solo la mitra, hay muchos elementos que la gente ha ido encontrando que se arrastran de Babilonia, llamémoslo así. Simbolismos que se han mantenido, pero obviamente la iglesia no lo va a declarar abiertamente. Hay algunos templos en ciertos lugares donde se ven simbolismos, por ejemplo, del judaísmo. Así que no se puede negar que dentro de la iglesia católica haya mucho símbolo por ahí que venga del Medio Oriente. Y quizás dentro de sus rituales también. Entonces, amigos, no deja de ser interesante pensar que a Jesús se le representa a veces como un pez, los Apkallu también vienen representados como con un traje de pez, como con algo de pez, y recordemos a los Momo africanos, interesante, pero ya vimos, sobre todo, ese era el objetivo del video, ver que al menos los Apkallu eran personas que eran individuos que eran visualizados, eran vistos e interactuaban en el mundo de los humanos de una manera directa. Ahora bien, si hay personas que piensan que no y que más bien son entidades que todavía hoy están influenciando, eso es otra manera de interpretar estos textos. Yo repito siempre que cuando muestro la concreción de muchos aspectos que están en estos escritos, no estoy negando ese mundo espiritual. De hecho, pienso dedicarle un libro a esa investigación y no lo haría si no pensara que realmente sí hay elementos de vida seguramente entre nosotros que no vemos. Los quieren llamar espirituales, llámenlos espirituales. Los quieren llamar no humanos, invisibles, inmateriales, sutiles. Puede haber muchas maneras. Un día encontraremos quizás el término más apropiado, pero primero tenemos que saber un poco qué son. Y lo que yo veo es que son
hay también en ese mundo invisible, o sea, que nosotros no podemos percibir, no es que sea invisible, es que nosotros no los vemos, no los percibimos con nuestros sentidos, debe haber también distintas categorías, formas de vida. Quizás no todo es inteligente, quizás es un poco como nuestro mundo también, quizás. Yo no digo que sea una experta en ese tema porque no sé cómo podría serlo, pero al menos podemos empezar a separar categorías y poderlas identificar, que eso fue algo que traté de hacer en mi próximo libro, Los Poderosos, que muy pronto estará entre nosotros. Amigos, con esto me despido de ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué opinan, qué piensan, qué han visto al respecto y qué les gustaría ver en el canal. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta pronto.